sé que en este momento y en este contexto son necesarias muchas discusiones, pero el tema de la comunicación es fundamental y qué bueno que lo están abordando y desde una perspectiva crítica. Yo voy a tratar en 20 minutos o quizá un poquito menos de abordar algunos tópicos de la comunicación popular en el marco de las luchas de resistencia. Prefiero yo que lo más importante se genere con el diálogo y la discusión posterior. Bueno, yo primero, y es un problema mío, tengo que acercarme a las definiciones para poder explicar o para poder abordar ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de comunicación popular, es bueno por lo menos entrarle a la discusión de qué estamos hablando de comunicación popular, porque pareciera que todos entendemos lo mismo. Y yo creo que no. Yo creo que hay muchas versiones de la comunicación popular, eso también es bueno, pero creo que hay que tratar de situarse fundamentalmente en el marco de la discusión actual y que tiene que ver con un contexto de crisis, ¿no? Entonces, hablar de la comunicación popular pareciera que nos estamos refiriendo a la comunicación que comúnmente hacemos en todas partes, ¿no? Es decir, lo que remite a esas relaciones comunes y cotidianas entre las personas. Esa especie de comunicación enlazada con los sonidos y los contenidos, por ejemplo, del reggaetón o las rancheras, ¿no? El chisme del barrio o las formas más o menos extendidas de comunicar cualquier cosa. Eh, y peor aún, bajo cualquier medio y en cualquier circunstancia. Algo así como lo más visto, lo más escuchado, lo que más gusta en los medios masivos, incluyendo las redes sociales. Pareciera que esa es nuestra mirada, digamos, inicial de comunicación popular. Pero intentemos acercarnos a una definición de comunicación popular que, además de no referir lo comercial o lo estrictamente masivo, supone una relación de clase, con contenidos y formas que nos podrían aproximar a una subalternidad, utilizando un término gramsciano, en resistencia, en una permanente construcción de símbolos que se van a configurar en una identidad de clase, fundamentalmente en un sujeto popular. Eso yo creo que es un primer elemento. Y con esto, bueno, quiero decir que la comunicación popular supone un entramado o combinación de relaciones identitarias, por lo tanto sociales, pero en resistencia, contrapuestos a ciertos discursos y lógicas culturales dominantes. Dicho esto, nos podemos acercar a una posible definición partiendo del hecho que hablamos, ante todo, de una práctica comunicacional contrahegemónica. Yo creo que ese es el otro elemento que está ahí puesto sobre la discusión. Impulsada por un sujeto popular colectivo. Esta es mi visión. Impulsada por un sujeto popular colectivo, inspirado, empujado, obligado por un horizonte de cambio. Ese es otro elemento. O inspirado, digamos, por este horizonte de cambio, la emancipación social o la liberación de clase. Creo que esos son elementos fundamentales. Por lo tanto, la comunicación popular no es la mera descripción de tareas o formas de comunicar lo cotidiano. Tampoco son los formatos en los cuales se comunica, ni tampoco el relato del sufrimiento de las y los pobres. Se podría decir entonces que la comunicación popular es, en esencia, un proceso de liberación ideológica, contrahegemónica, que se desarrolla desde la diversidad de instrumentos, formas de resistencia, ya sean aprendidas, construidas o recuperadas por esa diversidad de actores sociales o los sujetos populares, pero, como les decía, en una perspectiva de liberación o emancipación de clase. Yo creo que si nos acercamos a una definición más o menos seria, digo yo, de comunicación popular, no podemos dejar estos elementos aparte. O sea, no podemos decir, vamos a hacer comunicación popular y cualquier cosa que hagamos es comunicación popular. Creo que hay que tener presente que estamos hablando esencialmente de actores o sujetos populares que la hacen, porque hay una definición, hay una identidad de clase, y por otro lado hay una perspectiva de liberación con lo que hacemos. Y entonces en esta perspectiva de emancipación de clase,
debiéramos pensar entonces de qué organizaciones estamos hablando. Entonces, las organizaciones populares, ¿de qué son las organizaciones populares? Tratando de definir. Bueno, podemos abordar cualquiera, ¿no? Patronatos, juntas de agua, asociaciones campesinas, etc. O las organizaciones comunitarias, indígenas, barriales, religiosas, de base, etc. Por el solo hecho de serlo, no implican que puedan trabajar para su propia liberación o emancipación. O sea, no porque tengan una organización construida, van a actuar u operar en torno a su propia liberación, ¿no? Podrían operar de manera contradictoria. Para el interés, Mira, por ejemplo, perdón, podrían operar entonces de manera contradictoria, digo, para el interés de los grupos hegemónicos o para enajenar a sus vecinas y vecinos o sus compas, ¿no? Del barrio. Por eso podríamos decir que una organización comunitaria con un medio de comunicación, cualquiera que sea, no necesariamente está haciendo comunicación popular. Pues sus contenidos podrían ser misóginos, racistas, sexistas, antipopulares, etc. Y ahí hay un enorme etcétera, ¿no? Hay que recordar que un elemento fundamental de la comunicación popular es que oriente hacia procesos de liberación, ya sea de clase, ¿no? De la mujer, ¿no? Y por lo tanto, que sea un promotor de ese cambio social. Otro elemento fundamental y que debiera caracterizar la comunicación popular es que sea una construcción colectiva. Y aquí esto sí es un poco, vamos a decirlo, podría generar algún tipo de ruido, digamos, ¿no? O no todos podrían estar de acuerdo, ¿no? De aquí surge una pregunta: ¿se puede hacer comunicación popular desde la individualidad? ¿Es posible orientar procesos sociales de cambio desde medios dirigidos o controlados por individuos o individuas? Y agregar una pregunta más: ¿es posible que las experiencias y los esfuerzos de comunicación popular sean privados o que tengan propiedad individual y a la vez busquen el lucro, o la ganancia personal por algunas personas dueñas de este medio popular? Y ojo, cuando yo me refiero a medios de comunicación popular, no estoy hablando única y exclusivamente de las radios comunitarias o de las radios populares. Yo no estoy encajonándome en un solo instrumento. Estoy hablando de muchas formas, incluyendo las redes sociales. Pero si queremos de alguna manera reflejar con algún ejemplo lo que estoy diciendo, yo no sé si alguna o alguno de ustedes conoce la experiencia de Radio Hualcho en Tegucigalpa. Radio Hualcho, yo la conocí allá por la década de los 90, era una radio con un dueño, tenía un dueño, Omar, ¿no? Omar, todo el mundo conocía a Omar. Omar murió de un infarto hace algunos años, miembro de los procesos de resistencia en Honduras, y él tenía su radio. Y esa radio la manejaba él con su familia, allá en la 21 de octubre, no, en la 21 de octubre, ¿verdad? Frente a la San Miguel. Bueno, Omar, una vez que murió, su radio desapareció prácticamente. Luego se la disputaron los hijos, querían venderla, etc. Y hubo varias organizaciones que intentaron comprar la radio para sus propias organizaciones. Bueno, aquí hay un ejemplo que podríamos decir, tenía un discurso contrahegemónico, eso es cierto, se confrontaba con los grupos oligárquicos, incluso mucho antes de lo que uno podría imaginar, allá en la década de los 80, pero no era un proceso de comunicación popular, porque faltaban muchos elementos para que lo fuera. Yo creo que uno de los elementos más importantes no era un proceso colectivo, a pesar de que la audiencia, que era una audiencia bastante cautiva, digamos, siempre participaba en alguno de los programas que él hacía. Otros ejemplos, aparte de Radio Hualcho, como les decía, tienen que ver con las redes sociales, los llamados influencers o los youtubers, ¿no? Que están en este momento muy en boga. Y yo les preguntaría, yo lo lanzo para que después lo podamos discutir, si esto fuese comunicación popular, es decir, como proceso de liberación colectiva, primero, ¿de quién dependen los contenidos? ¿Qué los construye? O sea, ¿quién hace esos contenidos? Luego,
¿De qué cambios o apuestas de cambio, o a qué cambios o apuestas de cambio obedecen o responden? A procesos colectivos, a procesos territoriales, tal como se plantea, digamos, en el enunciado de este espacio. ¿Son los formatos asimilables a la población objetivo? Es decir, ¿la gente entiende los formatos, las formas en que se está construyendo ese tipo de procesos y de comunicación? ¿Se pueden multiplicar estas experiencias de comunicación en los sectores empobrecidos? Es decir, ¿es asimilable desde el punto de vista de la reproducción de estos contenidos y desde el formato? Bueno, estas son algunas preguntas que yo no voy a contestar, yo se las dejo, porque me parece importante que se piense, se discuta sobre este tipo de cosas. Estamos hablando de que ahora ya no hay un instrumento en particular que pueda, esto es comunicación popular porque es una radio comunitaria. No, o sea, estamos hablando de que hay mucha gente y muchas organizaciones que están intentando hacer comunicación por distintas vías, formatos, instrumentos, formas, etc. Pero entonces estas preguntas son válidas también en este contexto y en este proceso de cambio. Y como lo voy a dejar ahí, después podemos discutirlo si ustedes quieren, pero hay un elemento adicional sobre la comunicación popular y que me lo pedían como parte de la discusión. Es la comunicación popular en la lucha territorial. Pero ¿qué es la lucha territorial? Yo insisto en que la definición es importante, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lucha territorial? Yo lo entiendo como procesos sociohistóricos en resistencia, en contra del despojo de los bienes comunes o la defensa de los mismos, ¿no? Dichos procesos de despojo o de destrucción de los bienes comunes pueden afectar a comunidades indígenas, rurales comunitarias o urbanos populares. Es decir, el territorio no se circunscribe a una zona rural en específico o que tiene que ver exclusivamente con la defensa, digamos, de un bien en particular, sino algo mucho más diverso y complejo. Por eso el territorio no se entiende como una delimitación geográfica únicamente, sino como algo mucho más complejo, pues el territorio, además de contener bienes naturales, también es el hábitat donde se reproducen relaciones sociales y culturales sociohistóricas. Es el lugar donde se gestiona la vida y se construyen sueños familiares y colectivos comunitarios, ¿no? Y esto puede ser en un barrio de Tegucigalpa y eso también puede ser en una comunidad en cualquier parte del país, en territorio indígena, campesino, etc. Partiendo de este pequeño esbozo, podríamos decir que la comunicación popular en el marco de las luchas territoriales debiera cumplir un rol estratégico. Y aquí yo creo que esto lo separa, digamos, de otras formas. ¿Por qué debiera cumplir un rol estratégico? Y aquí yo al menos enuncio cuatro elementos fundamentales. Uno, primero, porque se contrapone a poderes hegemónicos en lo económico, político e incluso lo social. Dos, o segundo, porque debe resistir fuerzas de carácter militar o paramilitar antagónicas que acosan o reprimen a los defensores del territorio. Y eso lo vemos en cualquier parte, no solamente, insisto, en las zonas o territorios llamados indígenas o territorios urbanos, rurales o urbanos comunitarios. Tercero, porque deben operar o actuar en un posible escenario de atomización o conflicto de los miembros de la comunidad en el territorio. Uno podría decir el territorio es armónico, todo el mundo se quiere, todo el mundo... No, estamos hablando de sociedades complejas, comunidades complejas, y por lo tanto hay contradicciones, hay intereses, hay quienes que le juegan más al patrón que ¿no? a la comunidad, hay otros que están de acuerdo, por ejemplo, con la represa o con la minera, etcétera, y están en contra de los intereses de su propia gente, de sus propios hermanos, incluso de sus propias familias. Entonces hay atomización, hay dispersión, ¿no? de intereses. Y cuarto, porque el principal objetivo es luchar por los intereses comunitarios buscando permanentemente la unidad, no solo comunitaria, sino territorial, es decir, en ese complejo que nosotros llamamos territorio. Ahí hay cuatro elementos que me parecen fundamentales y que de alguna manera permiten explicar por qué la comunicación popular debe ser estratégica, ¿no? Y no pensada como un mero ejercicio o una práctica comunicativa
que la podemos hacer sin prepararnos, sin organizarnos, sin vincularnos políticamente, sin formarnos. Pareciera que cuando hablamos de comunicación popular, y mucha gente lo entiende así, es como hacer cualquier cosa. Y yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que la comunicación popular se está enfrentando a los peores enemigos. Por lo tanto, requiere de una construcción muy, muy fina, una construcción muy compleja, que requiere no de la capacidad de una o un individuo, no de la comunidad o del barrio, no, requiere el compromiso, la formación, la entrega de colectivos, ¿no? Un minuto Y más, eso, Roberto. ok. Por último, los mayores desafíos de la comunicación popular en la lucha territorial creo yo que están enmarcados también en estos 4 puntos. Primero, enfrentar la comunicación hegemónica con recursos escasos y mucha creatividad. Ese es uno de los desafíos. Segundo, vincular las comunidades a la construcción de contenido sin exclusiones que antagonicen las relaciones comunitarias. Tercero, diversificar las formas, los contenidos y los medios. No quedarnos en un solo instrumento. Cuarto, la formación política y técnica de quienes construyen los contenidos. Quinto, unidad y articulación en redes territoriales y nacionales de los medios comunitarios en las luchas territoriales, que yo creo que es uno de los graves problemas que hay en Honduras. Y sexto, innovar en medios audiovisuales y redes sociales para acercar a las juventudes y otros públicos a las luchas territoriales, que creo que eso también es un deber que no se puede excluir en este momento y en este contexto de tanta crisis en los territorios. Bueno, me quedo ahí y lo demás para la discusión y el debate.